Noches, Lic. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos, ¿verdad?, a su curso de Derecho Procesal Civil 1. Como siempre, ¿verdad?, vamos a continuar con nuestro tema que inicialmente vimos en clases, la misma dinámica, en ese orden de ideas. Creo que ya hoy, considero que nos acompaña otro compañero, ¿verdad? Además, para apoyarnos en el aula. En ese sentido, pues espero que esté ya conectado, ¿verdad? Caso contrario, pues igual vamos a seguir con la misma dinámica de siempre. Si bien no recuerdo, ¿verdad?, nos asignaron un compañero que nos va a estar apoyando, ¿verdad? Así que como auxiliar del curso, de parte de la coordinación, poco a poco vamos completándonos, ¿verdad?, en el proceso. Sin embargo, debemos seguir, ¿verdad? En ese sentido, entonces, quisiera ver si se encuentra Gerson Carías. Gerson, ¿estás por ahí? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Entonces, compañeros, hago pues la respectiva presentación. Mi compañero me va a apoyar, ¿verdad? Gerson, eh, a ver, nos va a apoyar en este curso. Bienvenido, Gerson. Le dejo en el uso de la palabra. Muy amable, Lick. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gerson Carías Palencia. Actualmente ya cerré el pensum en la carrera. Ya gané la fase privada, y en este semestre me voy a someter a la fase pública. Aquí estoy para apoyarles a ustedes en lo que pueda. Y muchas gracias, Lick, por eh, estar siempre a disposición de brindar ese conocimiento a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Gerson. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Ahora ya tenemos un compañero, ya poco a poco, pues vamos a coordinarnos con él, ¿verdad? En todo este tema para apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Y de esa forma, pues no ir muy recargados, ¿verdad? Y de la misma manera, pues compartir con ustedes, ¿verdad? Ese conocimiento. Así que, entonces, bienvenido, Gerson. Igual, pues ya pronto, ¿verdad? Colegas eh, egresados de la San Carlos y del, ¿por qué no?, del Colegio de Abogados, ¿verdad? Con su número de colegiado respectivo. Al igual, eso incentiva pues a todos a seguir estudiando, ¿verdad? Si podemos, si alguien pudo, pues todos podemos, tenemos esa capacidad de seguir pues aprendiendo, de graduarse. El chivo, ahí sí que ya dijo el compañero, ¿verdad? Gerson, ya estudié la fase privada, estudié la fase pública, ¿verdad? Hay que llegar a esa etapa. Esos exámenes cuando uno pues no duerme las 24 horas, bueno, o por lo menos la conciencia no deja dormir de repente y dice, me voy a descansar un ratito y me hace falta el siguiente concepto y de repente despierta después de 10 minutos. Así que creo que el compañero acaba de pasar esa etapa, que sin embargo, pues para ustedes, compañeros del curso del séptimo semestre, pues de la misma manera, sí se puede, ¿verdad? Para mí fue un verdadero gusto conocerlos en persona, allá en las aulas de la universidad. Hizo recordar muchas cosas, muchos temas, ¿verdad? La universidad, pero qué bueno, estamos de regreso y estamos con vida, que es lo más importante. Ahora, pues vamos a continuar con el curso, ¿verdad? Con la misma dinámica de siempre, regresando entonces, ¿verdad? Ya con el tema del compañero vamos a coordinarnos, ¿verdad? Poco a poco para ver el tema correspondiente. Seguimos con la misma dinámica de siempre, seguiré apoyándolos en lo que sea posible con el material que habíamos hablado, ¿verdad?
regresamos y vimos la última vez que son principios, y hoy seguimos viendo ese tema, ¿verdad? Iniciamos viendo principios en la última clase. Así que vamos ahora y vemos que son principios. Como siempre, 5 preguntas, ¿verdad? ¿Qué son principios? Alguien ahí que me apoye, ¿verdad? En ese sentido. Conste que estoy dejando abierto ese tema a manera de repaso. Evelyn, vamos. Principios es la base procesal que le da sustento a las normas jurídicas o la estructura que inspira el proceso. Excelente, gracias compañerita. Compañero, vamos compañeros, ¿qué son principios? Base principal que orienta el proceso y constituye el proceso jurisdiccionalmente. Bueno, hay varias definiciones, ¿verdad? Principio es la fuente principal, es la piedra angular que inspira las normas o que inspiran el proceso, las normas jurídicas, ¿verdad? Del que se relacionan con el proceso. La definición la vimos, pero no está de más, ¿verdad? Hay temas que ya les decía yo en clases que ya los vieron, ¿verdad? En clases que sin embargo, pues para no dejarlo, ¿verdad? Así, pues vamos a repetir un poquito, ¿verdad? Principios procesales, así rápido, ¿verdad? No puede hacerse una enumeración taxativa de los principios básicos que rigen el proceso, ¿verdad? En ese tema no hay una numeración, ya hablamos a manera de repaso rápido, ¿verdad? No hay un número exacto de principios. Cada proceso inclusive tiene algunos principios predominantes de todo, que lo regula, que lo orienta, ¿verdad? En ese sentido, hablemos de los principios, por ejemplo, de oralidad, se refiere o es predominante en los juicios ordinarios, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, y también es la base principal o piedra angular que inspira o orienta el proceso, ¿verdad? ¿Qué proceso? Dentro del proceso abarcan las instituciones del proceso, los procedimientos procesales, las partes y los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? En ese tema. Ahora, ¿qué es órgano jurisdiccional? Esta partecita ya les había dicho que llevamos desarrollando despacio, ¿verdad? Ese tema. Entonces otros dicen que es la base principal sobre la cual descansan las normas procesales. Y así sucesivamente existen diversos tratadistas. Ahora, adquisición procesal, ¿qué pasa por su mente en ese tema? Lo vimos en la última clase a manera de repaso. Por favor, algún compañero, adquisición procesal. ¿Qué es adquisición procesal? Gabriela, vamos. Buenas noches, Lick. Son las pruebas rendidas por las partes que roban para el proceso y no para quienes las aportan. Excelente, muchas gracias. Sí, justamente es eso, ¿verdad? Es la adquisición procesal, se refiere a las pruebas que se aportan para el proceso. Y ya lo vimos también, ¿verdad? Se aportan para el proceso y no para las partes. Que sin embargo, muchas pruebas en el ejercicio profesional, muchas pruebas se pueden ejercer o se aportan, inclusive prueban en contra de la persona misma, la persona que aporta. Por ejemplo, ¿verdad? En un tema de lindero, de un bien inmueble, una de las partes puede manifestar que el lindero pues ha sido, o su propiedad ha sido reducido, que el vecino inclusive pues, se ha apoderado o ha movido el lindero en la propiedad del otro vecino, ¿verdad? Digamos del vecino A al vecino B. El vecino B ha movido su lindero, ¿verdad? Y entonces el vecino A, pues ese lindero pues le ha afectado, entonces inicia el proceso el vecino A y al final de cuentas le piden que aporta que el vecino B, el juez, le da audiencia para que comparezca con sus medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Las escrituras. Y las escrituras que ustedes van a aprender, ya saben, ¿verdad? En su derecho notarial, ¿verdad?
cuidado con los requisitos correspondientes, porque inician, ya les había dicho, ¿verdad? La primera calificación para que deben cumplir con los requisitos, caso contrario puede redarguirse de nulidad, ¿verdad? El tema, esa escritura. Entonces, el vecino B también debe comparecer y aportar sus medios de prueba. Y de repente, a la hora del reconocimiento judicial del área, ¿verdad? El vecino B posiblemente movió el lindero, ¿verdad? La colindancia, entonces va a probar inclusive en su contra. Justamente es el principio al cual hacemos referencia. Muchas veces no prueba solamente para la parte que lo aporta, ya prueba para el proceso, ¿verdad? Los artículos que están, ¿verdad? 177, ustedes lo van a leer despacio. Ese tema en su casita, ¿verdad? 177 regula al respecto, el 139 también, ¿verdad? Y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el 177, a manera de ejemplo, ¿verdad? Tomemos un solo artículo. Creo que inclusive vimos parte de eso, ¿verdad? En la clase anterior, pero para continuar algo rápido, ¿verdad? En ese sentido. 177 regula presentación de los documentos que se adjuntan a los escritos o a que adjuntan a los escritos son las pruebas, ¿verdad? Deben adjuntarse a los escritos y en una sola etapa. Ahí se recuerdan, ¿verdad? Ese tema. Deben adjuntar a los escritos. Su momento justo para presentar es con los escritos. Al momento de presentar la demanda o al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Se adjuntan a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba. Podrán presentarse en su original y luego establece la forma como deben presentarse. Pero los medios de prueba se presentan con su escrito, ya sea la demanda, ¿verdad? En civil, dos partes. A manera, vamos a llegar a ese momento para ver las partes, pero a manera de no dejarlos así perdidos, ¿verdad? Dos partes, demandante, demandado, demandante, demandado, ¿verdad? Dos partes. Aquí no hay otro nombre, ¿verdad? Caso contrario, contrario sensu, ocurre en derecho procesal penal, ¿verdad? Van cambiando los nombres, ¿verdad? Denunciante, denunciado, detenido, ¿verdad? Procesado y así sucesivamente. Los nombres van cambiando. En procesal civil, demandante, demandado. Y para completar ese tema, decimos muchas veces la parte actora, ¿verdad? El sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿verdad? En ese sentido. Y seguimos. Los demás artículos ustedes los van a leer despacio, ¿verdad? Entonces, y luego viene contradicción. La contradicción, no les hice la pregunta, ¿verdad? Dejé pasar el tema de una vez y vamos a manera de repaso, ¿verdad? Concentración es otro de los principios procesales. Concentración tiene mayor aplicación sobre el proceso oral, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Ya les decía yo, ¿verdad? En los juicios orales, por ejemplo, ¿verdad? Una sola audiencia, si fuere el caso, se resuelve, se aportan, se diligencian todos los medios de prueba en una sola audiencia. La finalidad es concentración, concentrar las etapas procesales en un solo acto. Tiene mayor aplicación sobre el proceso oral con la finalidad de diligenciar pruebas en el menor tiempo posible. Esta concentración tiene mucha relación con otros principios, ¿verdad? Economía procesal, celeridad procesal, por ejemplo, ¿verdad? Son otros principios que los vamos a ver el día de hoy. Hoy se agotan los principios, ¿verdad? El mayor número de etapas procesales se desarrollan en el menor número de audiencias. Se desarrollan en el menor número de audiencia. La finalidad es una sola audiencia, diligenciar todos los medios de pruebas posibles, ¿verdad? En una sola audiencia. Si fuera el caso, habilitar, licenciado, ¿sí se puede suspender la audiencia? Sí, puede señalarse siempre y cuando que esté dentro de los plazos correspondientes. Los plazos procesales ya los vamos a ver, ¿verdad? Otro principio, pero
debemos saber estos principios, porque en su momento, ¿verdad? Al desarrollar el proceso, podemos presentar excepciones, ¿verdad? Y esas excepciones pueden inclusive estar basado con los principios procesales. Pero las excepciones, ya les decía yo, ¿verdad? Están en el artículo 116, si alguno de ustedes desea ir, ¿verdad? Y leer ese artículo. 116 del Código Procesal Civil. Tiene bastante relación algunos principios con las excepciones, ¿verdad? Como también existen otras excepciones que no son nominadas, ¿verdad? No están nominadas en la ley. Entonces podemos ejercer ese tema en su momento. Seguimos. Congruencia. Siguiente principio. Congruencia. Ya decía yo, mire, solo ustedes deben imaginar, volar su mente, volar su imaginación y decir, ¿qué es congruencia, verdad? Congruencia es una relación en el ámbito común que nosotros tenemos y simple y sencillamente debemos enfocarlo al proceso civil. Congruencia debe tener relación, ¿verdad? Entonces, este principio tiene relación con ese hecho mismo de que debe tener relación con el hecho mismo de la pretensión en la demanda. La pretensión en la demanda. No puede el juez resolver o ampliar su sentencia y decir, bueno, mire, venir y emitir una sentencia cambiando, ya les decía yo, mire, si es un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, no puede decir el juez, mire, previo a resolver el tema de arrendamiento, veamos y verifiquemos la propiedad del inmueble. El juez no puede hacer ese tema, no puede hacer eso, toda vez que debe tener relación la demanda con la sentencia. Debe probar también esa acción, ¿verdad? Ya sabemos que es acción, ya sabemos que es pretensión, entonces debe probarse, ¿verdad? Ese tema. Hay una excepción a la regla, ¿verdad? Hay dos excepciones a la regla. Uno de ellos es justamente el ejemplo que tenemos, ¿verdad? En pantalla, ¿verdad? El tema de divorcio. ¿Pueden dos personas de forma voluntaria comparecer ante un órgano jurisdiccional competente y solicitar su divorcio voluntario, ¿verdad? El juez, previo a resolver el tema de sentencia, previo a dictar la sentencia o emitir la sentencia, viene y hace una observación y dice, previo a disolver el matrimonio, deben garantizarse los alimentos de los hijos menores. Justamente es la excepción a la regla, ¿verdad? Otro de los temas, salvo si hubiere otro proceso iniciado con antelación. Hablemos, por ejemplo, igual de un tema penal, ¿verdad? O hablemos inclusive del mismo tema civil, porque el tema de pensión alimenticia se puede fijar justamente en las bases del divorcio. Justamente en ese momento puede fijarse el tema de la fijación de pensión alimenticia, garantizarse los alimentos de los hijos menores si hubieren, ¿verdad? Si no existen hijos menores, entonces se continúa con el tema, ¿verdad? Como es voluntario, inclusive ellos ya van a presentar el proyecto y se llaman bases del divorcio. En ese sentido, entonces la sentencia debe ser congruente consigo mismo, ¿verdad? El artículo 147, inciso E, lo leímos la vez pasada, ¿verdad? Debe tener congruencia. A manera de regresar y leer un poquito, se los voy a leer rápido, ¿verdad? Ese tema para tenerlo como referencia. El 147 de la ley del organismo judicial establece al respecto. 147. Inciso, de una vez el inciso E, ustedes van leyendo conmigo, ¿verdad? Ese tema, A, B, C, D, E, estamos. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Justamente la parte resolutiva. ¿Cuál es la parte resolutiva? La sentencia, ¿verdad? ¿Por qué no dice siempre la sentencia debe tener congruencia? Se recuerdan de dos figuras, las
clases de resoluciones judiciales que hablamos, ¿verdad? Autos y sentencias. Y las resoluciones, todas las resoluciones que emite el órgano jurisdiccional son decretos, autos y sentencias. Eso ya lo repetimos a morir. Ustedes ya deben saber ese tema, ¿verdad? Seguimos con más de estos puntos. Ahora les pregunto a ustedes con respecto a la siguiente, ¿verdad? Al siguiente principio. Creo que en ese principio nos habíamos quedado. Preclusión. ¿Qué pasa por su mente con el principio de preclusión, verdad? Alguien ahí que levante la mano y me diga, mire, vamos, Evelyn. Se refiere a que vencida una etapa no puede regresarse a ella. Excelente, gracias. No puede, vencido una etapa, no puede regresarse a ella, ¿verdad? En ese sentido, toda vez, ya les decía yo, inclusive funciona para la prescripción. Eso fue el caso que les hice referencia, pero funciona con mayor precisión o con mayor exactitud el tema en el proceso propiamente dicha, ¿verdad? Se presenta la demanda, una vez presentada la demanda, ¿verdad? Una vez presentada la demanda, el proceso no puede detenerse, ¿verdad? En ese momento, admitida para su trámite la demanda, el juez resuelve. ¿En qué plazo? Ya vimos, ¿verdad? 24, no, el día siguiente establece el artículo 142, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. El día siguiente es una resolución de mero trámite. Entonces, ¿cómo se llama esa resolución de mero trámite? Decreto. Decreto. Vale, estamos. Es una resolución de mero trámite. Entonces, ese trámite, esa resolución de mero trámite, una vez emite el juez la resolución de mero trámite, se notifica a la otra parte y este a su vez debe contestar la demanda. Una vez contestada la demanda, no puede ampliarse la demanda. Fíjese que se me olvidó agregar algo más. No se puede adjuntar nada más a la demanda, ¿verdad? A manera de ejemplo, en vida, ¿verdad? Inicié un proceso, justamente un tema de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? En su momento, y no aporté certificado de nacimiento, ¿verdad? Y en ese orden de ideas solicitaron, inclusive, presentaron recursos, ¿verdad? En ese tema, haciendo constar, pero yo adjunté todos los medios de prueba, justamente, inclusive el tema de nacimiento del menor, porque habían dos temas más en ese sentido, que sin embargo no hice referencia del certificado de nacimiento. Posteriormente quise probar, ¿verdad? Inclusive si nos da tiempo, en este proceso les voy a enseñar esa resolución donde me denegaron la aceptación del proceso, pero como ya les decía yo, cada abogado tiene su estrategia, ¿verdad? Al final de cuentas, gané el proceso, obviamente porque era más que evidente, ¿verdad? Con todos los elementos de prueba aportados, ¿verdad? En ese sentido, y el juez resolvió, pero tuve ese error, ¿verdad? De no haber presentado en su momento. No lo tenían, ¿verdad? Y el señor pues iba a salir del país y solicitar un arraigo, y entonces ya existía todo ese tema, y entonces por emergencia lo presentamos así rápido, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, pero a veces pasa, y pasa más cuando los clientes llegan y dicen, mire, Lic, me puede presentar esta demanda, pero a veces hay plazos, ¿verdad? Y los plazos inclusive ya se vencieron o están a punto de vencerse, y entonces uno corre para hacer, y a veces presenta inclusive con algún error, ¿verdad? Que sin embargo se puede remediar siempre y cuando en los juicios ordinarios no ha contestado la otra parte, ¿verdad? Se puede ampliar la demanda. ¿Y qué pasa después de la ampliación? Ya lo vamos a ver cuando vemos el proceso propiamente dicho. Entonces,
vencido esa etapa o inclusive notificada a la otra parte. Le fijan el día y fecha de la audiencia. No comparece, se declara rebelde. Después quiere comparecer, ya no se puede. Sí puede comparecer, continuar y llevar el proceso en el estado en el que se encuentra, ¿verdad? En ese sentido. Que sin embargo quiere aportar medios de prueba, ya no puede aportar nada. También pasa con las sentencias y los recursos. Si en los recursos no se presentan a tiempo, ¿verdad? En tiempo, lo puede presentar posteriormente, ya no se admite para su trámite, ¿verdad? Ese recurso. Entonces es un momento, no se puede volver atrás y por eso en los medios de prueba deben aportarse desde el inicio, ¿verdad? El paso de un proceso, de una fase procesal a otra, supone la clausura del anterior, ¿verdad? De modo que no puede volverse a aquella. Transcurrido una etapa procesal, no se puede volver atrás, no se puede volver a ella, ¿verdad? Está en el 64. Ustedes lo van a leer despacio. Ahora vamos con esto y vamos a leer por lo menos un artículo, ¿verdad? En cada uno de los procesos. Convalidación, ¿verdad? Convalidación procesal, ¿verdad? ¿Qué es convalidación procesal? Alguien ahí que levante la mano y que diga, mire, licenciado, convalidación procesal, aquí está en la pantalla inclusive, pero ¿qué entiende por convalidación procesal? Esto es de hablar, ya se recuerdan, ¿verdad? Vamos, compañeros, convalidación procesal. ¿No? Que necesita sí o sí el consentimiento, entiendo yo, Lick, para que pueda surtir efecto. Caso contrario, no tendría efecto, tendría vicio. Gracias, compañerita. Muchas gracias. Es creo que a la inversa, ¿verdad? Ese tema. Convalidación procesal significa, no, consiste en el principio del consentimiento. Ahí dice, inclusive está subrayado, consentimiento, consintiere, dice, el principio procesal que tiene su base sobre el consentimiento, consintiere, acuerdo de voluntad o facultad de acción ante un procedimiento procesal. Ejemplo, se notifica a una persona en la casa del vecino y esta a su vez, ¿verdad? Va y notifica a la persona, ¿verdad? Y lo da por aceptado. Pasa mucho cuando, por ejemplo, uno llega al juzgado y de repente, o alguien le dice que fue al juzgado y le dice, mire, señor, o mire, señora, hay una notificación, fíjese que estaba en el juzgado o alguien preguntó por usted, dice que tiene una notificación en el juzgado, pues usted puede comparecer si desea, ¿verdad? Y viene la persona y llega al juzgado, muy buenos días, mire, oí que me están citando, me están buscando. ¿Para qué soy bueno? Dicen así meros fuertes, ¿verdad? Y que sin embargo ya el juez automáticamente se da por enterado. O inclusive hay una audiencia fijada, no fue notificada a la parte demandada, digámoslo así, no fue notificada, pero él compareció el día de la audiencia. De alguna manera llegó con el comisario, ¿verdad? Que está justamente en la entrada del juzgado y tal vez le preguntó, mire, disculpe, hay una audiencia y quiénes son la parte actora, tal fulano, ¿verdad? Y usted, ¿verdad? Hay una audiencia a tal fecha, pero en este momento no está el oficial y de repente, vaya, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué día es la audiencia? El lunes de aquí en 15, ¿verdad? Y entonces, de repente llega él, ¿verdad? El día de la audiencia, fíjese que no estoy notificado, pero aquí estoy. Se da por notificado. A eso se refiere. Lo está consintiendo, ¿verdad? Ese tema. Entonces, en ese sentido, es como queda justamente ese principio que da consentimiento, le da consentimiento, lo consciente, ¿verdad? Si el actor procesal nulo no es impugnado, otro de los casos, ¿verdad? Una sentencia, una resolución, cualquier resolución, ¿verdad? No es impugnada. Va a decir, mire, es el culpable, usted es el padre, ¿verdad? Del hijo menor, por ejemplo, usted es el padre del hijo menor de edad, pero no está reconocido. Entonces viene, usted es el padre, y él no se opone,
¿verdad? Está debidamente notificado, pero no se opone, ¿verdad? No lo impugna, obviamente, pues el juez le va prácticamente, ¿verdad? Reconocer, hacer el reconocimiento, y entonces él está convalidando, está aceptando, está dando su consentimiento, porque no se opone, ¿verdad?, a ese tema. Inclusive no fue notificado de forma legal, pero él lo está consintiendo, se da por notificado. Convalidación. 614, busquen el artículo 614, ¿verdad?, que se refiere a justamente a ese principio. Y vayan apuntando a la par de su artículo, ¿verdad? Inclusive el nombre del principio, ya les decía yo, pongan del lado derecho, y está el compañero, ¿verdad? El Gerson, nuestro auxiliar, que dijo que ya tienen los exámenes, y es cierto, ¿verdad? Ese tema. Vayan subrayando dónde están los principios, dónde está el siguiente principio, ¿verdad? Yo les estoy dando prácticamente el chivo, ¿verdad? Para que ya cuando lleguen el día de su técnico profesional, aparece un principio y aparecen todos los principios, porque este principio le refiere al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente principio. Entonces, con ese tema, ¿verdad? El artículo 614 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien tiene 614? Compañeros, por favor. Vamos. Vamos, Sara. Sí, ¿verdad? Sara Maya. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 614. Improcedencia de la nulidad. La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone. Ahí estamos. Estamos, compañerita, gracias. Ahí estamos. Mire, cuando haya sido consentido, cuando es el principio de, entonces ya deben marcar esa palabra, ¿verdad? El principio de convalidación, está siendo consentida, ¿verdad? Ese tema. Seguimos. Eventualidad. Principio de eventualidad. ¿Y a qué se refiere el principio de eventualidad? ¿Qué pasa por la mente de uno cuando piensa eventualidad? Eventualidad es como una etapa, ¿verdad? Un momento, un evento, ¿verdad? Un evento, una etapa, una etapa procesal, ¿verdad? Un evento. ¿Y qué establece? Principio procesal que consiste en el momento justo de aportar de una sola vez todos los medios de ataque o de defensa, de una sola vez, en un solo acto. ¿Cuándo? Al momento de presentar la demanda, ¿verdad? O hasta antes de su contestación. En civil, así lo tipifica, y en todos los procesos, ¿verdad? Debe presentar la demanda en un solo momento. ¿Y cuál es el momento, verdad? Al momento de presentar la demanda o en su contestación. No hay más momentos, ¿verdad? Si usted va después de contestar, puede contestar en sentido negativo y puede inclusive pedirle, ya usted cuando ya va a estar fogueado en esta rama del derecho, puede inclusive contestar en sentido negativo de forma escrita y el día de la audiencia comparecer con sus medios de prueba, ¿verdad? Siempre y cuando lo haga referencia, ¿verdad?, en su contestación. Pero ya ahí nos entramos a confusión. Entonces, lo sano para empezar es de que deben empezar con el momento justo al momento de la demanda o en su contestación, ¿verdad? En ese momento, en ese momento justo es, ¿verdad? Entonces, las partes tienen la carga de hacer valer su derecho, ya sean las acciones, las excepciones, ya sea hacer valer su derecho, ya sean las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Se recuerdan, ¿verdad? Acción es poner en movimiento el órgano jurisdiccional. ¿Cómo? A través de la demanda. Acción o a través de la excepción. La excepción es como que fuera la acción para la parte demandada, ¿verdad? O es la acción para la parte demandada. Es la forma de defenderse ante la demanda. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Y justamente es la excepción. Las pruebas y los recursos
procedentes en el caso de que el futuro hubiere necesidad de hacerlo para garantizar los hechos procesales. Mire, es un tema muy, muy especial, ¿verdad? Esto debe aportar todos los medios de prueba. Deben diligenciarse todos los medios de prueba, ¿verdad? Si en ese momento usted no se valoran, por ejemplo, se diligencian los medios de prueba, pero no tienen ningún valor probatorio. Muchas veces dicen, mire, este medio de prueba está de más, pero hay un momento oportuno, ¿verdad?, para ejercerlo. Inclusive puede apelar y decir a los magistrados, al órgano superior y decirle, mire, señor juez, señores magistrados, el órgano jurisdiccional inferior, ¿verdad?, no valoró, porque aparece en la sentencia la valoración que le dan, el valor que le dan a los medios de prueba, ¿verdad? Sistema de valoración de los medios de prueba. Eso lo vamos a ver en el proceso. Son 4, ¿verdad? Son 4. Sistema sana, crítica, razonada, legal o tasada, ¿verdad? Son 4. Lo vamos a ver porque eso es eminentemente del proceso. Vamos. Preparen su artículo 106, entonces, ¿verdad?, del Código Procesal Civil. Hace referencia justamente a esto, ¿verdad? Las pruebas, los recursos procedentes en el caso en el que el futuro hubiere necesidad de hacerlo para garantizar derechos procesales. ¿Ya tienen el artículo 106 del Código Procesal Civil? Sí, licenciado. Sí, por favor. Una compañerita nomás. Vamos. Fabiola, creo que es. Eso ya está, licenciado. Gracias. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Muchas gracias, compañerita. Mire, vean este otro artículo. Interesante, ¿verdad? Este mismo artículo nos sirve inclusive porque la demanda tiene una estructura, y esa estructura, ¿verdad?, introducción, cuerpo y cierre. En el cuerpo está justamente este artículo 106, ¿verdad? Ahí divide, ¿cómo lo divide el cuerpo de la demanda? Hechos, pruebas, fundamento de derecho y petición. Ahí está, sin pierde, no hay más, ¿verdad? El compañero que nos está acompañando, ¿verdad? Estoy seguro que vino a revisar su código otra vez y dijo, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Ahí está, en ese artículo. Entonces, 106, debe en su demanda o en su contestación, debe hacerse constar con claridad y precisión esos temas, ¿verdad? Los hechos, las pruebas, todas de una vez, ¿verdad?, que van a rendirse, y los fundamentos de derechos y las peticiones. Se recuerdan que procesal civil es eminentemente formalista, ¿verdad? Contrario censo, ¿verdad? Contrario censo laboral. Laboral es poco formalista, que sin embargo, a falta de regulación allá, ¿verdad?, en ese derecho, se aplica nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Por eso es interesante este tema. Si usted domina procesal civil y mercantil, un poco más de lectura va a dominar derecho procesal laboral. Seguimos. Igualdad. Siguiente principio. Este es un principio específico, especial, ¿verdad? En el sentido que la igualdad es uno de los principios que obran en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y establece de la forma siguiente. Es una garantía procesal por excelencia. También se le llama principio de contradicción procesal. ¿Por qué principio de contradicción? Porque le da oportunidad igual para las dos partes, ¿verdad? Las mismas oportunidades. Si en la audiencia normalmente son 2 intervenciones de la parte actora, se le dan 2 veces la palabra a la parte actora, obviamente para la otra parte, la parte demandada, también se le da 2 veces la palabra, para que sean iguales, ¿verdad? Para argumentar y para refutar, así se llaman, argumentar y refutar, ¿verdad? Lo dicho por la otra parte. Entonces,
Este principio de contradicción procesal o bilateralidad procesal, o sea que ambas partes deben basarse la oportunidad de intervenir en los procesos. Y establece la última línea. Las partes deben tener en el proceso el mismo trato. Se les debe dar las mismas oportunidades, ¿verdad? El artículo 4 y el 12 de la Constitución establece al respecto. Igualdad de condiciones para las partes, ¿verdad? Libertad e igualdad en el artículo 4, ¿verdad? En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho, ¿verdad? Y sigue rezando el artículo, ¿verdad? Y en el 12 establece de la Constitución política, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado sin haber sido citado, oído, vencido. Bueno, no tiene mayor relación que, sin embargo, que todas las personas deben tener, ¿verdad?, defensa en ese tema, ¿verdad? Ejercer la legítima defensa. Nadie puede ser condenado, dice ahí, sin haber sido oído, vencido en juicio. Debe existir una igualdad de derecho. Nadie, mire, no fue notificado, condenémoslo, ¿verdad? No, en ese sentido. Debe existir igualdad. Siguiente, inmediación. Inmediación. ¿Qué pasa en la mente? Por eso decía yo, ustedes deben aprenderse los principios e imaginar. ¿Qué pasa en la mente de la persona al momento de decir inmediación? Inmediación, inmediación. Que debe estar como en medio de, ¿verdad? Debe estar, da la impresión desde el ámbito general, ¿verdad? En medio de. ¿Quién? El señor juez debe estar presente entre las partes, ¿verdad? Solo debemos enfocar las definiciones, ¿verdad? Los conceptos que tenemos del mundo exterior en lo legal, y ya lo tenemos como procesal, ¿verdad? Principio procesal que se refiere al conocimiento directo del juez. Conocimiento directo del juez. El juez no, fíjese que el secretario que haga las veces de juez y que me cuenta a él qué pasó, ¿verdad?, en la audiencia y asumamos una actitud ante ese tema. No, él debe estar presente, ¿verdad? Inmediación del juez en el proceso. Sigue, el juez debe estar presente con las partes al recibir personalmente las pruebas, oír alegatos, valorar las pruebas y emitir sentencias. En ese orden de ideas, el 129 también del Código Procesal Civil regula al respecto. Preparen su artículo 129, ¿verdad?, para darle lectura. Entonces debemos tener presentes que no puede existir diligenciamiento de medios de prueba si no está presente el juez. No se puede diligenciar, hacer ninguna diligencia si no está presente el juez. Al extremo de, en caso de linderos que les estaba haciendo referencia, se hace un reconocimiento judicial, se hace presente el señor juez en el lugar para verificar el extremo, y cada uno de las partes debe proponer un profesional, ¿verdad? Un científico, ¿verdad? ¿Quién puede ser? Nosotros somos científicos del derecho, ya ustedes cuando se gradúan van a ser científicos del derecho, ¿verdad? En término general así lo establecen los tratadistas, ¿verdad? Y los ingenieros, ¿verdad? Los arquitectos, que son los que hacen las mediciones correspondientes, comparecen al lugar. Cada uno de las partes propone su ingeniero o arquitecto, ¿verdad? Y el juez comparece y hace la medición correspondiente en el lugar de los hechos. El artículo 129, ¿alguien tiene ese artículo ya a la mano? Vamos, Sara Amaya. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de prueba se señalarán día y hora en que deben practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Ahí estamos. Mire, el juez presidirá, ahí está, es la respuesta. El juez presidirá todas las diligencias de la prueba. Entonces, a eso se refiere, marquen 129. El 203 también hace referencia, ¿verdad?
pero ustedes van a leer eso ya en su casita, ¿verdad? Ese tema. Vamos entonces, principio de legalidad. ¿Y qué es principio de legalidad? Una serie de temas, inclusive hasta una conferencia de principio de legalidad, este gran problema que tuvimos recientemente, ¿verdad? Se violaron varios principios, se violó este principio, ¿verdad? De legalidad. Todas las actuaciones deben estar basadas en ley. ¿Y qué establece? Principio procesal que establece que todas las etapas del proceso deben tener sustento en la ley. Eso dicen los tratadistas, ¿verdad? Los actos son válidos únicamente cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescriba. El artículo 17 de la Constitución Política de la República. Vayan preparando ese artículo 17 de la Constitución, ¿verdad? El cual establece que todos los actos deben basarse en ley. Nosotros, como abogados, somos los primeros quienes debemos velar por la ley. ¿Y qué les decía yo? El primer filtro que debe superar su derecho notarial, ¿verdad? Es justamente el abogado auxiliante, ¿verdad? El abogado auxiliante de la parte actora. Él es el que va a calificar si el licenciado cumplió con los requisitos del 29, ¿verdad? Del Código Notariado, del 31, los requisitos esenciales. Lean esos artículos, por favor. El Código Notariado en el cual establecen los requisitos esenciales. Y si no se cumplen con los requisitos, ¿verdad?, que la ley establece, podríamos llegar ante una ilegalidad. Ejemplo, hagamos la compra de, por ejemplo, aquel tema de que es blanco pero no es harina, ¿verdad? De repente se nos ocurre, hagamos un contrato, pues va. Y de repente es un tema ilegal. No es lícito, no es de lícito comercio. Así lo regula, creo que es el 386 del Código del Comercio, ¿verdad? En ese sentido. ¿Se recuerdan por qué es que les decía yo también el Código del Comercio? Entonces, 17 de la Constitución. Por favor, compañeros, ya en mano el artículo. Natalie. Vamos. Buenas noches, licenciado. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. No hay prisión por deuda. Mire, es un tema, gracias compañerita, no hay prisión por deuda. Ese tema, mire, es un tema de debate y ese tema es una buena parte, un 10% de este proceso que nos da de comer, ¿verdad? Constantemente. Y el artículo 16 establece de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Debido proceso. Es debido proceso, mire, justamente el proceso, debido proceso, es inviolable la defensa de la persona y el de sus derechos. Defensa y derechos, ¿verdad?, de las personas. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunal, comisión o por tribunales especiales. No, voy a crear un tribunal especial, ¿verdad? Y entonces, salvo la parte que establece la ley. ¿En qué casos? Normalmente en mercantil, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el tema de arbitraje. ¿Se recuerdan? Ese tema, ¿verdad? Existe ese tema y lo vamos a ver, ¿verdad? Pueden crearse tribunales, ¿verdad?, fuera de nuestro órgano jurisdiccional. Pero esos tribunales tienen sustento legal y están en el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Creo que es final del primer párrafo, si no es del primer párrafo, del segundo párrafo del 203 de la Constitución Política de la República. Establece, le da sustento, dice, y otros tribunales. Así lo regula. Y otros tribunales. Dice, la jurisdicción le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales que la ley así lo establezca. Entonces se refiere justamente a ese tema, ¿verdad?
este tema de tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido es el artículo 16, ¿verdad? Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido y procesado legal, seguido ante juez o tribunal competente, ¿verdad? Tiene que ser ante juez o tribunal competente. Principio de legalidad. Conste. Vamos, siguiente principio. Oralidad. Oralidad. La mayoría de procesos actualmente es hablado, ¿verdad? Oralidad, verbal. Se hace de forma verbal, ¿verdad? Entonces, actualmente todas las audiencias, prácticamente a todas las audiencias, se realizan de diligenciamiento de medios de prueba, se hacen mediante o de forma verbal. Ya antes estaba el sistema inquisitivo. ¿Cuál es el sistema inquisitivo, Lick? Eminentemente escrito, ¿verdad? Entonces el abogado auxiliante estaba en su oficina, redactaba su escrito, yo qué sé, ¿verdad? Pero en la actualidad todo es, ya prácticamente todas las audiencias son, salvo las audiencias que lo establezcan ellos mismos, los órganos jurisdiccionales. Hablemos de las audiencias, por ejemplo, las audiencias de las salas correspondientes, ¿verdad? Ellos lo hacen normalmente de forma escrita. Las de segunda instancia, pues, se hace de forma escrita. Los magistrados de sala de la Corte Suprema de Justicia, ellos, las audiencias se hacen de forma escrita y se evacúan. ¿Cómo saber si es una audiencia es de forma escrita o de forma verbal? Ese problema. Y ocurre mucho. Y más cuando salimos, somos recién nuevos, egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, las notificaciones llegan a la oficina de uno y dice, se señala audiencia para el día 24 de, yo qué sé, de febrero, por ejemplo, ¿verdad? 24 de febrero del año 2024, para que la parte o las partes comparezcan o presenten sus argumentos y sus alegatos correspondientes. Si la notificación o la resolución, la parte resolutiva establece o dice de esa forma, entonces la audiencia es escrita. La audiencia es Gerson. Vamos, Gerson. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Con relación a lo que está mencionando de cuando tenemos que saber si es por escrito o ya sea verbal, por ejemplo, aquí en la Corte de Constitucionalidad, las cuestiones de las resoluciones dicen la audiencia será de forma pública y en este caso por la cuestión de la pandemia, lo que se hace ahora, pues que todavía quedó, es que bueno, en la parte superior dice el link de Zoom y da el acceso. Lo que sí es que las partes se tienen que convocar una hora antes para que se les pueda dar la audiencia pública. Excelente, mire. Ahí está el aporte correspondiente. Él está en la mata del conocimiento, ¿verdad? En el pleno ejercicio. La Corte de Constitucionalidad. Va, estamos. Vean, pues, ese tema en los jueces inferiores de primera instancia y de paz lo señalan de esa manera, cierto lo que dice el compañero, porque también pasa ese tema en las audiencias de divorcios voluntarios, en el tema civil, ¿verdad? En las audiencias se establece en la resolución, porque ahora las notificaciones inclusive, ¿verdad? Salvo la primera, debe hacerse ya de forma electrónica. Entonces, mediante buzón electrónico, ¿verdad? En el buzón electrónico de la demanda, en la demanda, inclusive debemos señalar el buzón electrónico correspondiente. Además del buzón electrónico correspondiente, ¿verdad? Un correo electrónico y un número de teléfono para hacer justamente el tema al que hace referencia el compañero. Señalan, pero en esa resolución dice, se señala audiencia el mismo ejemplo, el día 24 de febrero del año 2024, y entonces viene y dice a las 10 de la mañana, a las 10 en punto, a las 10:30 de la mañana, ¿verdad?
para que de forma virtual, entonces ya aparece ese tema. ¿Levantó la mano, compañero? ¿Otra vez, no? José Rodrigo, vamos. Sí, y en la línea de este tema incluso piden que un día antes se envíe por correo y ahí ponen ellos el correo que se tienen que enviar el carnet de los licenciados, el DPI y también el fotocopia de DPI de las partes. Cabal. Gracias, compañero. Vean, pues, aquí aprendemos todos. Es cierto, si le piden a uno, debe enviarle, ¿verdad? En PDF el tema. Ya el día de la audiencia, ¿qué pasa? El día de la audiencia también debe, unos comparecen, se verifica la presencia de las partes. Creo que esa parte lo vamos a ver ya cuando estemos viendo el proceso propiamente, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el proceso, así es como lo señalan, ¿verdad? El tema de la oralidad de forma virtual y de la oralidad de forma presencial. Se señala, si aparece fecha, hora en ese momento, en la notificación es presencial, porque de una vez dice, mire, se señala el día 24 de febrero del año 2024 para que a las 10 de la mañana comparezca en la sala de audiencia ubicada en el primero o segundo nivel de esta, y así lo establece, ¿verdad? En ese sentido. Caso contrario, si fuera de forma escrita, se señala el día de la audiencia, el día 24, ¿verdad? Para que las partes presenten su argumento correspondiente. Y uno ya debe saber que eso es por escrito, ¿verdad? Entonces ya inclusive se puede contestar antes, sí se puede contestar antes de esa fecha, ¿verdad? No específicamente usted va a llegar y comparece a presentar su escrito esa fecha. Lo puede presentar antes de esa fecha, ¿verdad? Pero no posterior a esa fecha, ¿verdad? ¿Y cuándo prescribe ese derecho, verdad? Ya saben, ¿verdad? Cómo hacer el cálculo de los plazos que establecen. Está en la ley del organismo judicial, ¿verdad? El día vence a la víspera del día siguiente. ¿Cuándo es a la víspera? A las 23 horas con 59 minutos, ¿verdad? Hasta ahí vence ese plazo. Entonces, ya por esa vía, la oralidad, ¿verdad? Es cuando prevalece el sistema oral sobre el sistema escrito. En la actualidad creo que está ya prácticamente 50%, ¿verdad? En ese sentido. Probidad. La probidad lo regula, es como la buena fe. Gabriela Fuentes. Perdón, Elic, antes de que finalice con el principio de oralidad, ¿en qué consiste que pueda ser el tema de la que se puede hacer virtual o presencial? ¿En algún momento esto lo determina el juez o puede uno solicitarlo como sujeto? O sea, ¿o cómo consiste eso? El tema normalmente se puede, es a criterio del juez. Lo normal no es a criterio del juez. Bueno, hay una ley que regula, por ejemplo, los juicios de divorcios voluntarios se hacen de forma virtual, pero si la persona desea solicitarlo de forma escrita, que sea presencial, también lo hacen, se hace constar en el memorial, pero es muchas veces a criterio del juez, depende de la gravedad de la situación, ¿verdad? En ese sentido, toda vez que se ha regresado o estamos justamente en un momento de un tema virtual, ¿verdad? En este momento, entonces si le es más fácil para descargar, son delitos menos graves, no son infracciones menos graves a la ley, ¿verdad? Entonces lo normal es que sea virtual, ¿verdad? Caso contrario, si es grave, si usted lo solicita, ¿verdad? En su demanda, el juez tomará en cuenta y calificará, ¿verdad?, sus alegatos o su derecho violado, y él tomará la decisión para señalar si es de forma virtual o presencial, ¿verdad?, en ese tema, o si es de forma escrita, porque también en la audiencia de sala, de magistrados de sala, me hago más referencia a esos temas, ¿verdad?, que los de la corte, porque la corte es otro 40 puntos, ¿verdad?, en ese sentido. Pero que sin embargo, en el tema del organismo judicial propiamente dicha en la sala, también se llevan a cabo audiencias
presenciales, ¿verdad? Pero la mayoría se hacen de forma virtual. Cuando las audiencias son presenciales, inclusive el argumento, digamos, en segunda vez, ¿verdad? Al refutar el argumento de la otra parte, le piden o le exigen a uno, algunos, no todos, ¿verdad? Salvo criterio de los nuevos magistrados que están, pero en mi caso, en la audiencia donde participé, me dijo, mire, para refutar la actitud de la otra parte, me dijo, póngase de pie, no use ningún documento, formule sus argumentos. Así. Y entonces, bueno, está bien, ¿verdad? Y debemos recordar siempre que debemos dirigirnos al señor juez, ¿verdad? No a la otra parte, porque no se pueden hacer ningún gesto, ¿verdad? Al respecto. Bueno, creo que estamos con ese tema. Probidad. ¿A qué se refiere ese principio, verdad? El proceso es una institución de buena fe. Se supone, ¿verdad? Que todos vamos de buena fe al proceso, a decir la verdad. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Así lo regula el artículo 134. Por eso hice referencia a ese artículo, ¿verdad? Porque debe conducirse con la verdad, ¿verdad? Y en ese sentido. Pero el artículo 17 de la ley del organismo judicial establece con respecto o regula con respecto a ese tema. El proceso es una institución de buena fe. El proceso es una institución de buena fe que no ha de ser utilizada por las partes con fines fraudulentos, ¿verdad? Entonces, ya luego el artículo regula al respecto ese tema, ¿verdad? También el 134. Me hacen favor de preparar su 134, ¿verdad? Mientras leo el artículo 17. El 17 regula de la forma siguiente, ¿verdad? Buena fe. Los derechos deben ejercerse conforme a la exigencia de la buena fe. Como la buena fe, ¿verdad? Guardada, ¿verdad? Ese tema. Entonces debe ejercerse de buena fe en el proceso, ¿verdad? El 134, ¿qué establece? ¿Alguien ya lo tiene? Gabriela, ¿no? Gustavo. Sí, yo lo tengo. Práctica de la diligencia, artículo 134. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Y a continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. ¿Continúa? Sí, ahí estamos. Gracias, compañerita. Al delito de perjurio, ¿verdad? Hace referencia. Y entonces, usted en su ejercicio profesional, inclusive cuando hace fuera, ¿verdad? En un matrimonio, hay matrimonios bonitos que se ven en la calle, dice uno, bueno, mire, qué bonito juramentó a los contrayentes, ¿verdad? Y entonces venimos y como no es prohibitiva la ley, podemos hacer uso de este artículo, ¿verdad? Y entonces le decimos a las partes, por favor, a los contrayentes, póngase de pie, por favor, prometéis bajo. Y se recuerdan que ustedes tienen fe pública notarial, ¿verdad? La fe pública que ejercen los órganos jurisdiccionales es fe pública judicial. Y ustedes tienen fe, o nosotros ya como profesionales científicos del derecho, fe pública notarial, ¿verdad? También existe la fe pública administrativa, ¿verdad? Son las clases de fe públicas, ¿verdad? ¿Quién tiene la fe pública administrativa? Por ejemplo, el RENAP, ¿verdad? Por ejemplo, el registro de la propiedad, por ejemplo, ¿verdad? De ese tema, la Municipalidad de Guatemala al emitir una resolución, no solo la municipalidad, todas las municipalidades, el IX, la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Porque las certificaciones que nos emite la Universidad de San Carlos, que nos acreditan las notas, digámoslo así, de los cursos aprobados, es una fe pública, es cierto, ¿verdad? Lo deben respetar todas las universidades, el colegio de abogados, ¿verdad? Los abogados egresados de la universidad tienen la fe pública administrativa. Entonces, ustedes como tienen fe pública notarial pueden decir en matrimonio justamente esto. Pónganse de pie, por favor. Algunos dicen, mire, con la mano a la altura y así, ¿verdad? Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado y contestará, sí, prometo, ¿verdad? Entonces ya usted dice, aceptan, ya sabe, ¿verdad? Ese tema.
En la vía judicial es el mismo tema, ¿verdad? Hacen uso de este artículo justamente, ¿verdad? Para se supone que deben conducirse con la verdad, ¿verdad? Con de buena fe, ¿verdad? Sin ningún vicio, sin malicia, pues en otras palabras. Bueno, seguimos. Seguimos y vemos el principio de publicidad. Otro tema, hay mucha polémica en este tema, más allá donde trabaja el compañero, ¿verdad? Bastante polémica, publicidad. ¿Qué es publicidad? En otras palabras, por eso decía yo, ustedes deben pensar, ¿qué es publicidad? Público. ¿Tendrá acceso el público en general? ¿Verdad? Entonces ya aplicado al proceso, aplicado a los juicios. Publicidad, ¿tendrá acceso público, todo el público en general, a los juicios ante los órganos jurisdiccionales? Los juicios deben llevarse a cabo bajo ese principio de publicidad. Principio procesal que establece que los actos procesales son de observancia pública, ¿verdad? Artículo 27 de la Constitución Política de la República. ¿Y qué establece el 27? Vamos y preparan también el 63 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? En ese tema. El 27, con respecto al tema de publicidad, Sara Amaya. Vamos. Licenciado, perdón, es solo una pregunta fuera del tema. ¿Hoy vamos a llenar asistencia o se va a usar el mismo link de la vez pasada? El link de la vez pasada, bueno, hagamos el intento. Si está habilitado, porque hoy no vi ese tema, ¿verdad? Ya en la próxima ya tenemos al compañero que nos va a apoyar y con eso ya vamos a tener, ¿verdad? Si no está habilitado, con el registro de haber ingresado, porque eso también deja un registro que yo lo he estado viendo, ¿verdad? El haber ingresado a clases, también ahí queda registrada la asistencia, ¿verdad? Pero ya en la próxima ya vamos a pasar el link correspondiente. Entonces, seguimos para... Gracias, licenciado. 27, derecho de asilo. Derecho de asilo, la Constitución. Guatemala reconoce el derecho de asilo, la extradición. Bueno, creo que hay un error ahí, ¿verdad? Bueno, es el artículo 29. El primer artículo 27 es 29. Voy a tratar de cambiar ese artículo, ¿verdad? El 29 de la Constitución, que establece de la forma siguiente: libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. Los tribunales se refiere justamente al organismo judicial para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros, bueno, ya sigue, ¿verdad? El tema. El artículo 63 de la ley del organismo judicial, compañero ahí que tenga el artículo a la mano. El 63 de la ley del organismo judicial. Vamos, Sandra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Artículo 63. Publicidad. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecho por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. Ahí estamos, compañeras. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, estamos. Entonces establece que la publicidad. Ahora les pregunto a ustedes, ¿verdad? Entonces podemos acceder a las audiencias nosotros como estudiantes de la Universidad de San Carlos. Bueno, en ese sentido, voy la respuesta de una vez, ¿verdad? Yo los invito a que vayan a los juzgados con su carnet y comparezcan, ¿verdad? Díganle antes de iniciar la audiencia al oficial, mire, quiero participar, y él les va a decir si es permitido o está reservado. Hay casos especiales de reserva, ¿verdad? Más los casos de menores, hay casos inclusive de tema de narcotráfico y todo ese tema, ¿verdad? Están reservados. Pero muchos casos sí les permiten, y más ustedes como estudiantes, para que se formen la idea del desarrollo de una audiencia. Pueden entrar, hay unas bancas en la parte de atrás y pueden ver el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Para tener experiencia. Toda vez que ya al cierre de su carrera, muchas veces nos asignan llevar casos y ustedes deben, pues, si van a llevar casos reales, ¿verdad? En mi caso, como
experiencia personal lleve algún caso, ¿verdad? 7 casos ganados deben ser, ¿verdad? Y entonces la primera audiencia, ya les cuento de experiencia, pues no dormimos la primera audiencia, de repente bien desvelados ese día, ¿verdad? Los nervios también es un poco difícil, que sin embargo no es insuperable, o sea, que sí se puede, si alguien puede, ¿verdad? Podemos nosotros también, en ese sentido. Entonces, es público. Alex Humberto. Buenas noches, Lick. Con respecto a lo que usted dice, es cierto, fui la semana pasada a una audiencia al organismo judicial y sí me dejaron, solo me presenté como estudiante y me dejaron en la sala. Era un caso penal. Ya vio. Bueno, sí, en el caso penal, también en los casos civiles. Están invitados todos entonces a asistir a los juzgados y pueden decir, mire, soy estudiante de la Universidad de San Carlos y si van a los juzgados civiles y estoy estudiando Derecho Civil y a manera de tarea nos dejaron asistir a una audiencia y ya pueden comparecer a la audiencia, ¿verdad? En una próxima les dejaremos de tarea un resumen de lo que vieron en la audiencia y así verán cómo pasan uno no pone atención a muchas cosas, ¿verdad? Que pasan en la vida y que muchas veces presenciamos. Tal cual es el tema del matrimonio, ¿verdad? Pregúntenle a los recién casados, ¿qué oyeron de la plática del notario cuando autorizó el matrimonio? No se recuerdan nada, ¿verdad? Estaban más nerviosos que otra cosa. Entonces, mejor con tiempo, vayan y agarran su apunte, ¿verdad? ¿Qué pasa en cada uno de esos? Ya cuando estemos desarrollando audiencias, ustedes van a verificar todo ese tema, ¿verdad? El hecho que ocurre en la vida real, porque hay muchas cosas que pasan, inclusive los nuevos profesionales muchas veces no saben, ¿verdad? Inclusive no saben ni qué es una cédula de notificación al extremo, pero eso también nos vamos a dejar de tarea más adelantito para ver ese tema. Dispositivo, el principio de dispositivo, es el principio dispositivo procesal, ¿verdad? Principio que con frecuencia se relaciona con el impulso procesal, o sea, que el movimiento del proceso. Dispositivo, el ejercicio de la acción procesal está encomendada en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes. ¿Se recuerdan que ustedes en procesal civil debe impulsarse el proceso a petición de las partes? Si no piden, el proceso queda estancado, ¿verdad? Caso contrario, ocurre con el tema laboral, es de impulso de oficio. Quiera o no, las etapas procesales deben señalarse y deben continuar. En civil no. ¿Y cómo se hace esa petición, Lick? La petición está en la demanda. Usted de una vez pide todo el proceso, ¿verdad? Y entonces en ese tema debe seguirse el impulso de oficio. Si no continúa, presenta otro memorial. Solicito, señor juez, respetuosamente, que va a poner juez de primera instancia del municipio, juez de primera instancia del ramo civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿verdad? Yo, Juan Pérez de los Palotes, tantos años de edad, ¿verdad? Si llena los requisitos del 61. Una vez llenados esos requisitos, de una vez usted ya pide, ¿verdad? En su petición que se continúe con el trámite. Pablo Fernando Jiménez. Vamos, Pablo. Pablo está por ahí, levantó la mano, fue un accidente. Bueno, creo que no está. El ejercicio de la acción procesal entonces le corresponde a las partes. Está en el artículo 51 y 113 del Código Procesal Civil. Ustedes lo van a leer ese tema. Si quiere, vamos al 51, ¿verdad? En el cual establece parte de ese tema. Si no, ustedes lo leen en la próxima. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante el juez en la forma prescrita por este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en el mismo. Así que hay que estar dándole seguimiento, ¿verdad? En ese
en ese sentido. También da la impresión como la parte del juez, ¿verdad? La parte penal, hay una parte penal, ¿verdad? Cuando esa petición de instancia, ¿verdad? Entonces, también el impulso es a petición de parte, ¿verdad? En ese tema. A eso se refiere este principio, que en civil no es de oficio, en civil es a petición de parte, ¿verdad? Que se diligencien entonces usted aporta su medio de prueba, ¿verdad? Que se diligencien los medios de prueba correspondientes y todo ese tema. Lo va pidiendo. Celeridad, ese otro principio, ¿verdad? Da como la economía procesal. Principio procesal que pretende un proceso rápido. Celeridad es rapidez, ¿verdad? Se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan los trámites innecesarios, ¿verdad? Artículo 64 del Código Procesal Civil regula ese tema. Rapidez, celeridad. Si pueden diligenciarse tantas en una sola audiencia, pues se hará el diligenciamiento correspondiente en una sola audiencia, ¿verdad? El 64. Características de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido el plazo o término señalado, aquí hay varios principios que regula en un solo artículo, se dictará la resolución que corresponde al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Entonces, ese tema, ¿verdad? Todo está rapidez, celeridad, tratar de que todo el juez, inclusive también esa parte, ¿verdad? Diligencian todos los medios de prueba en una sola audiencia. Si se puede, ¿verdad? Caso contrario, dentro del marco legal, ¿verdad? Si estamos en un juicio ordinario, 30 días, si no se diligenciaron todos los medios de prueba y se puede solicitar de forma extemporánea, 10 días más. Y si fuera extemporánea, ¿verdad? Son 120 días. Dentro de esos 120 días ya incluyen los demás, ¿verdad? Todo ese tema. Pero los plazos específicos de los medios de prueba los vamos a ver. Entonces la celeridad se refiere a la rapidez. Economía procesal. Prácticamente tiene mucha relación con celeridad, ¿verdad? Entre más rápido, más económico, ¿verdad? Principio procesal mediante el cual tiende a la suplicación de trámites y abreviación de plazos a efecto de que el proceso no sea oneroso para las partes. Oneroso para las partes, pero si la ley establece que el órgano jurisdiccional ejercerá su jurisdicción, ¿verdad? De forma, ¿verdad? Gratuita, dice. Tomemos en cuenta que la justicia es gratuita, ahí está, justamente el 57, e igual para todos, salvo relacionando con las cosas judiciales, las costas judiciales, según la materia en litigio. Se refiere a los gastos procesales, ¿verdad? Costas procesales, costas judiciales, ¿verdad? Que se llevan a cabo. Honorarios de los profesionales, ¿verdad? No solo en un juicio de procesal civil, no solo participa el abogado. Ya decía yo al momento de ir a hacer un reconocimiento en un caso de alteración de linderos, deben comparecer los peritos, ¿verdad? Medidores expertos. ¿Y quiénes son? El ingeniero civil, ¿verdad? Es el que puede medir legalmente, o el arquitecto. Ellos son los que pueden medir legalmente, ¿verdad? No vamos a llevar un ingeniero en sistema, ¿verdad? O posiblemente nosotros decimos, bueno, yo como abogado sé medir, ¿verdad? Nosotros no somos científicos, ¿verdad? En ese tema, nosotros somos científicos del derecho, de las leyes, ¿verdad? Pero no de las mediciones. Ellos son para eso. Entonces, a eso se refiere las costas judiciales, ¿verdad? Escritura es el último principio. Este principio se refiere a principio procesal mediante el cual, en virtud de la cual, la mayor parte de actos procesales se realizan por escrito. Ya hablamos, mire, del sistema inquisitivo, ¿verdad? La mayoría, la demanda se puede hacer de forma escrita y de forma verbal, ¿verdad? En todos los ámbitos, no solo civil, también puede hacerse en el ámbito penal, ¿verdad? En el ámbito laboral, ¿verdad? En todo ese tema se pueden hacerse. Los juicios que regula el Código Civil,
lo regula que se puede presentar las demandas de forma verbal. La vez pasada, anteriormente, leímos cómo se puede presentar la demanda en el juicio oral, ¿verdad? En ese tema decía de forma verbal o de forma escrita. Y en cada uno de los juicios, en los artículos correspondientes, el primero y el segundo de cada uno de los juicios establece que se puede presentar de forma verbal y de forma escrita, ¿verdad? Y si nos ampliamos un poco más, también el tema laboral sigue las mismas directrices del procesal civil. Entonces, licenciado, ¿y a qué se refiere el sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo es el eminentemente escrito. Entonces, en su momento ya decía yo, antes, ¿verdad? Ya el sistema pues se hacía de forma escrita, no existía, no conocíamos inclusive el juez, todo se hacía de forma en papel, en la oficina, ¿verdad? Y ya posteriormente, ya pues se fueron, iniciamos con el tema penal, ¿verdad? Y posteriormente con ya el tema civil, laboral y todo, ¿verdad? Y ahora las audiencias, para mí tal vez es un 60% de forma oral, ¿verdad? Y las otras pues de forma escrita, que sin embargo se deja constancia de todo el tema de forma escrita. No quiere decir, bueno, mire, es escrito, las audiencias quedan de forma oral, ¿verdad? Grabados, ahí quedan magnetos, no sé cómo le dicen, ¿verdad? A ese tema, pero queda grabado, ¿verdad? En el sistema. En ese sentido, ¿alguna duda, compañeros? Hasta este momento. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, yo asumo que así, ¿verdad? Quiero agradecer al compañero, ¿verdad? Que ya se integró, el auxiliar de la cátedra en esta oportunidad y seguiremos, ¿verdad? Hay mucho conocimiento también con él debido a la referencia que hizo, ¿verdad? Considero que de por ahí también podemos aprender bastante. De mi parte, muchas gracias. Nos seguimos viendo el viernes por esta misma vía. Muchas gracias y buenas noches.